Y entonces hablamos de quién, de las instituciones de educación distrital, exclusivamente. Exclusivamente. Ok, listo, entonces me dicen. Listo. Entonces 3, 2, 1, usted no hacen así. Eso es que buenos días, buenas tardes, eso es que bueno, hagámosla. Offline, va a ser offline. Ok, listo. Reciban un cordial saludo, profesores, directivos de las instituciones de educación distrital de Bogotá. Mi nombre es Giovanni Anzola, actualmente soy el jefe de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad de La Salle. Y a través de este material audiovisual deseo compartir algunas experiencias en el tema de la contextualización del rol del docente en las actuales dinámicas que demanda la educación superior y sobre todo de cómo estas dinámicas deben articularse desde los procesos de formación de la educación primaria y secundaria. Por varios años he tenido la oportunidad de intervenir en contextos educativos, no solo dando clases con estudiantes, tuve la oportunidad de dar clases a estudiantes de primaria, de secundaria, públicos, privados y en la universidad misma. Y a partir de esta experiencia deseo contextualizar un poco del por qué buscar material didáctico y alternativas de aprendizaje que estén tendientes a generar procesos de reflexión académica intencionadas a partir de lo que ocurre actualmente en el mundo. Y precisamente a partir de este primer paradigma teórico de la educación superior y las dinámicas de lo que acontece internacionalmente, deseo contextualizar a partir del modelo ecológico del desarrollo humano del autor Ulrich von Frembrenner, elementos importantes que intencionan las prácticas docentes o lo que venimos nosotros trabajando o conociendo como microcurrículos. En el primer momento entonces encontramos elementos macrocontextuales. ¿Qué es lo que está permeando los sistemas de educación desde lo macrocontextual? Allí nosotros observamos cómo efectivamente se habla del concepto de la globalización, entendiendo la unificación de criterios y de conocimientos que permitan a los ciudadanos entenderse más como partícipes de un mundo interconectado, distinto a lo que tradicionalmente nosotros trabajamos en temas de políticas nacionales. En consecuencia, pues una globalización que influye mucho en la educación misma para que nosotros nos podamos entender como ciudadanos del mundo. Evidentemente, esta globalización lleva a pensar un poco en cuál es el propósito de que tengamos ciudadanos del mundo. Ciudadanos del mundo que se ven en un contexto donde ellos pueden moverse libre y espontáneamente. Entonces hablamos de movilidad educativa. Ya los profesores, ya los académicos, ya los estudiantes se entienden más en el escenario de entender qué es lo que ocurre en el mundo y qué es lo que ocurre más en los contextos foráneos, distintos a las posiciones religiosas, políticas, geográficas. Entonces, lo que propende este componente es más por hallar esos elementos que nos generan espacios comunes para el entendimiento mundial. Y efectivamente entra la internacionalización de la educación como ese mecanismo que permite el flujo entre las naciones para que exista ese intercambio de conocimiento, ese intercambio de sujetos, ese intercambio de saberes, precisamente para buscar que el conocimiento mismo evolucione y podamos tener pues, ciudadanos que resuelven más situaciones de sus contextos a partir de la comprensión de lo que ocurre mundialmente. En temas de lo que nos convoca para los escenarios de comprensión de la comunicación efectiva, y lo podríamos ver desde las competencias blandas, pero quiero irme más allá en el tema de la importancia de generar lenguajes comunes para esa comprensión y ese intercambio de ideas y de flujo de información. Y es la importancia del bilingüismo o del manejo de una lengua extranjera. Para nadie es secreto que hoy en día pues, las dinámicas de las políticas mundiales buscan que los ciudadanos puedan generar una mayor participación en escenarios académicos o científicos de exposición científica y pues notamos cómo hay idiomas que empiezan a emerger como oportunidades para ese flujo, ese intercambio de información.
Sin duda, el idioma inglés pues, ha tomado el liderazgo frente a otros idiomas, sin querer decir que este sea el idioma más importante. Pero debemos entender por qué hablar en el escenario macro contextual de un marco de referencia, por ejemplo, lo que hicieron los europeos con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, cuyo fin buscó que la región europea pudiera generar mejores mecanismos de entendimiento, tanto desde lo económico, lo político, lo cultural. Entonces allí se encierra todo el escenario de la comunicación efectiva para que desde lo macro contextual podamos entender eso cómo afecta a otro escenario, que es el escenario exocontextual, lo que llamaría von Frembrenner como un exosistema. En los exosistemas ya nosotros llegamos, aterricémoslo un poco más a lo que ocurre en Colombia. Entonces en Colombia empiezan a emerger políticas nacionales que propenden porque nuestros estudiantes empiecen a tener mejores resultados de desempeño académico. Entonces aparece la Política Nacional de Bilingüismo, por ejemplo, que se empieza a desarrollar derivado del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Esa política de bilingüismo lo que buscó fue generar un espacio común colombiano frente a los referentes que pudieran servir en la comprensión de cómo intencionar currículos. Obviamente el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas lo que hace es eso, establecer unas competencias genéricas comunicativas indistinto a las lenguas, porque el Marco Común Europeo sirve para inglés, para francés, para alemán, bueno, ustedes ya muy bien saben ese tema, y lo importante aquí es entender cómo nosotros empezamos a entender y hablar un lenguaje común, sobre todo un lenguaje académico, que permita intencionar prácticas pedagógicas, prácticas docentes hacia el escenario de la formación que sea colegiada, pero al mismo tiempo que el lenguaje sea tan común que eso nos permita generar mejores mecanismos de desarrollo académico. En Colombia entonces también tenemos todo el tema de cómo se viene estandarizando un poco los desarrollos curriculares y bueno, allí hay diferentes posiciones, algunas personas no están muy de acuerdo con el tema de la estandarización de los procesos académicos, entendiendo que la formación de los estudiantes es derivada de los ejercicios de comportamiento del sujeto. Pero bueno, la idea es, más allá de mirar cómo nosotros no estandarizamos la educación, es cómo generamos un lenguaje común. Y sobre eso pues es donde quiero centrarme para el trabajo que viene subsecuentemente de esta presentación. En Colombia se ha hecho una apuesta importante por mirar cómo existe calidad en la educación misma. Y ello ha generado pues que las instituciones de educación empiecen a mirar cómo se pueden hacer más evidentes estos mecanismos de calidad. Por eso el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en particular, donde aparecen ya unos criterios para acreditación de alta calidad, y créanme que esto ha generado que las instituciones asuman una dinámica distinta frente al entendimiento de cómo efectivamente nosotros damos cuenta de nuestro objeto, de una educación que es pertinente, que es relevante, que transforma y que efectivamente es consecuente con lo que el país necesita. El siguiente nivel es el mesosistema, y en el mesosistema pues evidentemente ya sabemos qué ocurre globalmente, ya sabemos cuál es la política nacional, que estas generan unas presiones para que tomemos decisiones. Entonces llegamos al mesosistema, y en el mesosistema está lo que la institución debe decidir frente a esas políticas que vienen de arriba. Entonces empezamos a entender que los currículos de las instituciones deben estar intencionados hacia el desarrollo de unas competencias particulares que vienen muy dadas desde una premisa de calidad, por eso entender el tema del exosistema. Las estructuras organizativas e institucionales también cambian, es decir, que ya las estructuras rígidas, a veces un poco jerárquicas, de los modelos tradicionales de esquemas organizacionales, empiezan a cambiar y en consecuencia las instituciones empiezan a reconfigurarse desde sus estructuras organizacionales para poder dar cuenta de unas propuestas académicas que ya requieren un poco más de el desarrollo de un conocimiento científico, de trabajar investigación desde la academia para poder evolucionar en el ejercicio mismo de las disciplinas. Y evidentemente en este mesosistema
La transformación de los planes de estudios implica una nueva visión de la gestión curricular, de un nuevo repensar de los currículos y evidentemente pues en temas de competencias comunicativas, la trascendencia de cómo los estudiantes efectivamente empiezan a demostrar unas habilidades intencionadas hacia mejores procesos de lectoescritura, mejores procesos de análisis lógico-matemáticos, mejores habilidades discursivas, cómo estructuran mejor cómo elaboran cada vez más consecuentemente su discurso. Bueno, y por último entonces viene el tema del microsistema. Y el microsistema es el último nivel donde los docentes, donde nosotros somos los que tenemos que mirar cómo generamos esa cadena de valor entendida de lo que nosotros hagamos en estos momentos tiene unas consecuencias importantes frente al perfil de nuestros estudiantes. Claro, nosotros lo que hacemos generalmente es buscar que nuestros estudiantes se gradúen y muchas veces le perdemos el hilo frente a ellos cómo se desempeñan posteriormente, tanto de los colegios para la universidad como en las universidades en el mercado laboral. ¿Qué es importante entender el microsistema? La importancia del rol docente entendiendo estas dinámicas que están de orden mayor sin querer decir que sean más importantes, simplemente lo que ayudan es a colocar en una estructura lógica cómo diferentes elementos ayudan a que las prácticas docentes obedezcan a estas dinámicas y a estos sistemas de orden mayor. Las prácticas pedagógicas en consecuencia deben estar intencionadas no solo al espacio de desarrollo de competencias disciplinares específicas, sino de competencias que ayudan a que los estudiantes puedan mejorar sus desempeños académicos y en consecuencia las prácticas pedagógicas tienen que cambiar. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje hacen parte de ese elemento, pero sobre todo las estrategias de evaluación. La evaluación debe ser entendida como la oportunidad para mejorar los procesos, para analizar por qué un estudiante no tiene determinado desempeño esperado. La evaluación debe ser entendida como una oportunidad para el mejor desempeño de los mismos procesos pedagógicos como de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Si podemos utilizar la evaluación en ese ejercicio, estoy seguro que la evolución educativa tendrá unos mejores resultados, sobre todo en los estudiantes. Y por último, consecuencia de este ejercicio microsistémico, debe establecerse, ya no solo hablamos de la enseñanza, donde existe un discurso monológico, que es donde el docente simplemente comparte conocimiento. Hoy la educación de hoy en día es más dialógica y es como el estudiante retroalimenta las prácticas docentes para que se genere una mejor relación docente-estudiante, en consecuencia el ejercicio educativo sea más intencionado. En consecuencia, apreciadas colegas, este material didáctico lo que ayuda es a complementar lo que ustedes ya vienen haciendo. Este material no es el todo. Este material de apoyo didáctico para las prácticas docentes no se convierte en la fórmula mágica. Muy seguramente ustedes hacen ya un gran trabajo. Lo que se quiso hacer en el marco de este proyecto es generar un material extra complementario que les ayude a ustedes a generar una reflexión académica que emerge desde este proyecto, desde la educación superior, ayudando a esas articulaciones entre la educación secundaria y la educación universitaria y efectivamente que podamos tener unos estudiantes que efectivamente se proyectan a futuro como profesionales de un mundo cada vez más globalizado y que requieren de esas habilidades comunicativas o de otro tipo bien intencionadas para que puedan ser exitosos en su vida tanto personal como profesional. Muchas gracias.